Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí una noche más en su programa Sanamente. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando con Ronnie y todo ese trabajo que él hace, un servicio social, un servicio a la comunidad en todo pues este proceso de sus estudios como médico, celebrando también en este mes que celebramos el Día del Médico, ¿no? Y qué mejor momento para seguir con otros invitados que también son médicos, celebrando esa misión de vida, ese valor que le dan a nuestra sociedad a través de todo lo que hacen, porque sin ellos, pues bueno, hay muchas cosas que no podríamos seguir haciendo. La salud es una parte fundamental de nuestra vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando de gastroenterología. Es la primera vez que vamos a estar hablando de este tema, así que vamos a ir un poco introductorios. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algún comentario, quieren mandarle saludos al doctor, al equipo, al que ustedes quieran, usted lo puede escribir aquí, así que no se vaya, que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y como les dije, el día de hoy felices de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes. Saludos también a todos los que nos están escuchando a través de Radio Claret. Y bueno, tenemos esta noche al doctor De Luca. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, licenciada Ángela. Gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Sí, a todos. A todos los que nos están viendo. Qué bueno que estemos aquí. La verdad es que para mí es un gusto, esto lo habíamos estado planificando desde ya hace algún tiempo, y qué bueno que lo podamos hacer, que podamos estar aquí. Bueno, el doctor y yo nos conocimos en una capacitación en este mismo espacio muy cerca de aquí, y bueno, como siempre yo les digo, si ustedes tienen algo que ver con salud y quieren compartirlo, pues por supuesto que tenemos ese espacio, y qué mejor que nosotros podamos aprender. Entonces, vamos a estar hablando, como ya lo mencioné, de gastroenterología, pero me gustaría, como siempre, que usted nos pueda compartir quién es, para poder acercarnos a ese doctor que tenemos aquí y que de esa manera pues podamos de nuevo comenzar el tema e introducir el tema de nuestro estómago, que no sé si es solo el estómago o son otros órganos por ahí que hay, pero bueno, cuéntenos quién es, por qué medicina y por qué gastroenterología. Sí, bueno, nuevamente gracias a este espacio que me brinda Radio Claret Digital. Bueno, mi nombre es Juan de Lucas. Realmente me gusta que me digan Juan, o Juancho. Yo soy médico especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva. Me gusta mi especialidad porque veo la parte clínica, que es esto, de estar en un consultorio, pero complemento la evaluación del paciente a través de procedimientos. Entonces eso es lo que me gusta de mi especialidad. Yo soy egresado de la Universidad de Panamá, con mucho orgullo, en el año 2009. Y bueno, realmente la medicina no estuvo en primera opción. Yo creo que poniéndole un punto espiritual, creo que Papá Dios actuó ahí. Pues en mi familia no hay ningún médico, realmente yo no vengo de familia de médicos, y siempre digo esta historia porque fue lo que me inspiró creo que yo quería ser como periodista, químico. Pero bueno, fue en los últimos años de vida de mi abuelo que, de tantas veces que caía en el hospital enfermito, en algún momento de estar compenetrándome con esa vida de hospital, de urgencias y esto, siento que ahí se sembró una semilla de saber qué es lo que es el cuidado del paciente, ¿no? Claro. Y bueno, yo en el sexto año del bachillerato en ciencias es cuando yo me replanteo, vamos a intentarlo. Siempre digamos que fui buen estudiante en la secundaria, pero no estaba muy claro en realmente qué quería. Entonces esa inspiración pienso que vino de mi abuelo, Mingo, en paz descanse mi abuelito. Y por ahí creció, entonces decidimos intentarlo, aplicando en la Universidad de Panamá, que bueno, todos conocen que el poder aplicar a la facultad a veces es algo bien estresante, y bueno,
Dios hizo su obra y pues aquí estamos. Súper. Bueno, una historia que bastante resumida, pero con mucha importancia, ¿no? En la vida. Y yo creo que hay algo importante cuando uno hace este tipo de trabajo y es que uno tiene que tener vocación, porque no es algo fácil y de hecho conversábamos un poquitito antes de comenzar, porque bueno, uno habla de cosas buenas y la salud, la parte preventiva, pero cuando ya una persona está enferma es difícil. Sí, total. Realmente esta carrera, o sea, a veces me planteo el hecho de que qué pasa si nacería de nuevo, pero yo creo que quedaría aquí igual, ¿sabes? Porque uno como médico, en el transcurso del tiempo aprendes o te enseñan que hay que curar, ¿no? Ese es curar, ¿no? Pero muchas veces es solamente hasta acompañar a un paciente. Y uno busca prevenir, claro, ¿no? Porque eso impacta desde el punto de vista costo efectivo, Claro. porque los gastos en salud sabemos que cada vez se incrementan en todo el mundo, no solamente en Panamá, y a veces el presupuesto en salud se recorta. Pero volviendo al punto, sí, es una carrera que te da días alegres, hay días muy tristes, y bueno, hay que tener como un equilibrio, buscar la mejor forma de poder canalizar a veces esa alegría o frustración o tristeza que puedas sentir, porque al final estás viendo seres humanos y al final, como yo siempre pienso, tú no sabes si el día de mañana tú vas a estar en esa silla. Por supuesto. Entonces tú quisieras que la persona que te esté tratando sea pues lo mejor que pueda hacer para ti, ¿no? Entonces por ahí trato de enfocarme bastante cuando sé que no puedo, porque no somos dioses, pero bueno, siempre pues tengo a Dios presente en todo lo que yo haga, en el mejor beneficio de mi paciente, ¿no? Claro, hablando ya de la bioética, en esa beneficencia, ¿no? Que uno le da al paciente, porque realmente no es lo mismo no hacerle mal a hacerle un bien. Y la diferencia, aunque parezca poca, es enorme cuando uno está hablando de algo. Y también algo que yo le decía, ¿no? Como esa relación que tenemos nosotros con lo que nos pasa y nuestro sistema digestivo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Porque sé que hay muchos órganos involucrados. Pero bueno, me gustaría que me pueda hablar un poco de eso. Hábleme de qué comprende la gastroenterología. Habló de curar, habló de prevenir, de acompañar. ¿Qué hay ahí? Sí, cuando esto de estudiar, licenciada, bueno, yo sé que también es su campo, la medicina es un campo que crece de forma abismal día a día. Usted sabe que ahora hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, pero regreso a la pregunta, porque ¿qué es la gastroenterología? Pero sucede que cuando yo estudio medicina en la facultad, y yo sé que si hay algún estudiante de medicina viendo esto, se van a dar cuenta que hay cosas durante la carrera que te gustan y otras que no te gustan, ¿no? Cuando yo estaba estudiando medicina en aquel entonces, no hace mucho, estaba una serie que se llama Doctor House. Entonces, él era un clínico, o sea, a él le gustaba mucho hacer medicina clínica, no tanto quirúrgica. Entonces, ese estudio del medio interno y saber qué le pasa a un paciente, tal síndrome, tal enfermedad, todo eso es como que... Entonces el internista es una persona que estudia mucho ese conocer. Y la medicina interna es una rama tan grande que por ahí es donde se forma, es como la ciencia madre de la parte clínica del adulto, porque sería como en pediatría lo que equivaldría, ¿no? Pero nosotros somos internistas y por ahí uno va especializándose en el corazón, en el cerebro, en el pulmón. O sea, que antes de esta especialización usted es médico interno. Internista, ajá. Sí, ok. entonces hay que estudiar 3 añitos. Sí. Y cuando yo hago la especialización en gastroenterología son 3 añitos más, aparte de los 8 que ya uno tenía pues en la facultad. Entonces la gastroenterología involucra, como el nombre lo dice, todo el funcionamiento, la detección, diagnóstico de las enfermedades del tubo digestivo, que van desde la boca hasta el recto ano, ¿no? Y cuando ya te involucras en el estudio de la gastroenterología, si nos vamos al detalle, vas a conocer que la gastroenterología tendrá especialistas que se dedican a estudiar, por ejemplo, el reflujo, que es un motivo frecuente. Claro. Hay especialistas, por lo menos acá en Panamá, sí hay colegas que han hecho ese entrenamiento,
porque se han ido a otros lugares a estudiar qué pasa con un paciente con reflujo. En Panamá tenemos un programa de trasplante de hígado desde el 2011, creo, por ahí. Y entonces hay médicos hepatólogos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y ellos se dedican al estudio de las enfermedades hepáticas. A mí me gusta el hígado. Y hay otros médicos que se encargan a hacer procedimientos muy especializados como resección de tumores, otros que hacen ultrasonido endoscópico. Actualmente pues ya yo me he enfocado un poco en trabajar o estudiar un poquito más o atender pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, no sé si has escuchado la enfermedad de Crohn, Sí. colitis ulcerativa. Entonces hay médicos que se especializan en eso y nos podemos quedar hablando aquí toda la noche. Licenciada, hay médicos que se especializan en microbiota. O sea, la gastroenterología da para bastante. Y ahora que dice esto de microbiota, eso es una cosa que ha estado de moda en estos últimos, creo que meses, Sí. En donde no sé cómo alguien que no es del rubro médico se habrá dado cuenta que esto existe y empezaron como a meterlo ahí en tema y cómo nos afecta todo nuestro ser la microbiota. Sí, no, realmente el tema, hablar de microbiota, eso viene desde años antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? Simplemente por análisis y observaciones de que ciertas personas en algunos lugares del planeta hace muchos siglos atrás comenzaron de repente a consumir productos lácteos, alimentos fermentados y notaban que su salud digestiva pues mejoraba. Es muy interesante conocer la historia de la microbiota. Te seré sincero que durante la facultad y en mis años de entrenamiento como especialista y subespecialista era muy poco lo que se hablaba de temas de microbiota y eso es algo que en los últimos años ha tocado sentarse a leer, investigar, acudir a congresos, exposiciones y documentarse. Es un tema que también considero que hay que manejar de una forma bastante responsable y siempre hago hincapié en eso porque cuando hablamos de microbiota y sobre todo de los frasquitos de probióticos que la gente compra, pues hay que tener, nosotros como médicos, educar a la población y hacerles conocer de alguna forma que no todos los probióticos que se venden tendrán algún efecto comprobado. Okay. Entonces, eso hay unas normas, hay una organización internacional de prebióticos y probióticos. Y, por ejemplo, si hay una bacteria, ¿no? La bacteria tiene un género, una especie y un número, un código colección, ¿no? Digamos que ese es el número específico de ese género y especie de ese organismo, muy, muy específico. Es como si tuvieras una llave y un candado y esa llave solamente funciona para ese candado. Entonces, ¿a qué voy? Probióticos específicos para enfermedades específicas. Entonces, cuando uno a veces puede ir a un lugar donde venden probióticos, pues no siempre está el correcto etiquetado y de hecho, pues eso ha hecho que, inclusive hasta algunos colegas, a veces no crean un poco en el tema de esto de los probióticos, pero si uno revisa la literatura científica licenciada, hay mucha, pero mucha evidencia de cómo estas cepas de estos bichitos, yo le digo así, pueden mejorar bastante la salud digestiva y tienen su campo de acción en diferentes partes que no solamente es la gastroenterología. Hay cepas de probióticos que se utilizan para la salud femenina, otros en la parte de la piel, inclusive hay otras cepas que ayudan a bajar el colesterol. Y en gastroenterología, pues ni se diga, intestino irritable. Y eso me gustaría que lo podamos ver en un momento. Y yo en este camino del bienestar me he encontrado con que hay prebióticos y probióticos. Correcto. ¿Eso son cosas distintas? ¿Es lo mismo? O sea, en los prebióticos, generalmente la gran mayoría de los prebióticos, para hacerlo en términos sencillitos, es el alimento del bichito. Que muchas veces son algunos carbohidratos. Y ese es como el sustrato del probiótico. Entonces, ¿qué hace el probiótico? Que es una bacteria o puede ser un hongo, se alimenta o se nutre de ese prebiótico. En el mercado hay algunos que se utilizan para mejorar el tránsito intestinal de aquellas personas que sufren de estreñimiento. Esos son prebióticos. Entonces, la bacteria utiliza el prebiótico, la transforma en una sustancia que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. No quiero ser tan técnico para no aburrir a la gente aquí, pero esa es la gasolina de la célula intestinal. Entonces, son conceptos diferentes, pero funcionan uno con el otro. Sí, hay posbióticos y hay un poco de términos también. Yo nada más había visto eso, pero de seguro que tiene que haber muchas cosas que yo no conozco de este tema. Tenemos mensajes, vamos a ver.
Saludos a todos los que están ahí en sintonía. Saludos cordiales a la licenciada Juan y al doctor Juan. Esto me suena como que será el padre... ¡Ay, el padre Freddy! Ya sabía yo. Muchas gracias, padre, por estar en sintonía. Realmente felices de que pueda compartir con nosotros. Excelente programa. Saludos al doctor. Comerciales Robles, excelente. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí presentes. Y bueno, hablando de esto que habló ahorita del intestino irritable, y había mencionado algo antes de las enfermedades inflamatorias intestinales y síndrome de intestino irritable. Correcto. ¿Eso es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Sí, son dos cosas diferentes. El síndrome de intestino irritable, yo creo que eso hasta en las películas uno lo lee, uno lo ve, lo escucha, ¿no? Y a veces es causa de risa, porque uno siempre tiene la imagen de la persona como que le dan ganas de ir al baño rapidito cuando está ahí nervioso, y eso es verdad, ¿no? Hay una conexión muy importante entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso de la parte intestinal o entérico, ¿no? Entonces definitivamente que hay un impacto de las emociones, de cómo uno se sienta. Realmente a veces la consulta mía se puede transformar un poquito en la consulta suya en psicología, pero eso está súper vinculado, hay mucha evidencia, y eso es, hay hasta tratados de tomos de libros que hablan de trastornos del eje intestino y cerebro. Entonces las personas van a tener síntomas digestivos que pueden ser de diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, cambio en la frecuencia de las heces y en la consistencia, y una persona puede tener inclusive hasta dos síndromes que se alternen. Hay días que está constipado, otros días que tiene diarrea, pero a pesar de lo engorroso y de lo fastidioso de los síntomas, el paciente no tiene síntomas de alarma. Okay. Sin embargo, cuando son enfermedades, no inflaman el intestino, ¿no? Digamos que lo irritan, lo molestan, pero cuando ya hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, entonces ya generalmente se habla de dos enfermedades, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y en este caso se puede presentar con síntomas muy parecidos a un síndrome de intestino irritable. La persona nota que de repente iba bien al baño y por un momento tiene diarrea, cuando nunca ha sufrido de esto. Aparecen otras cosas que llaman la atención en la persona. Comienza a perder peso. De repente los síntomas en las noches, usted está durmiendo, 2, 3 de la mañana y le dan ganas de ir al baño. Uno no debe suspender un sueño por ganas de ir al baño a esa hora. O sea, usted está soñando con los angelitos en ese momento. Puede haber anemia. Entonces allí el médico le manda unas órdenes de laboratorio, análisis en ese, y se da cuenta que hay un proceso inflamatorio. Y a veces sucede que un paciente, el médico sospecha, o el paciente sospecha, que puede tener un intestino irritable, pero si la persona, digamos, no acude al médico y de repente no se le mandan los laboratorios, también puede pasar que no se le mandan unos laboratorios para excluir, entonces se pueden confundir, ¿no? Entonces es importante, como siempre nosotros decimos, que las personas no se automediquen. Nosotros acá en Panamá como gastroenterólogos somos pocos para 4 millones de habitantes. Dependemos mucho de la atención primaria de los médicos generales. Claro. Entonces es importante la parte de que ese primer médico aborde lo mejor al paciente para que vaya lo mejor referido cuando llegue a nosotros. Ahora que estaba hablando un poco esto del tema de las diarreas y cómo se inflama y todo, hay algunos medicamentos, pastillas, cosas que hacen que la gente vaya al baño, los famosos tés, todos estos medicamentos que sirven para bajar de peso, automedicaciones, ¿no? Todas estas cosas que se usan, ¿eso influye en poder desarrollar en algún momento alguna de estas cosas que usted nos acaba de decir o no? No, realmente es muy poca todavía la evidencia que existe. Estos remedios naturales, y gracias por la pregunta, licenciada, porque yo le comento a mis pacientes, no porque sea natural no significa que no te pueda hacer daño. Le digo a la gente, si te va a tomarse un té, ejemplo, un té de boldo, no sé, por ahí una gente de boldo. Pero ¿qué sucede con estos productos herbolarios? Y esto lo voy a enfocar desde un punto de vista hepático. Muchos de estos productos, a diferencia de una papita frita que uno compra en un paquetito, el fabricante de la papita frita le va a decir, esto tiene tantas calorías, tiene tanto de carbohidratos, tiene un desglose bien pormenorizado de qué está ingiriendo la persona. Pero
en estos productos herbolarios muchos de ellos no cumplen con saber qué cantidad de producto activo usted se está llevando a su organismo. Y de hecho hay muchos reportes en otros países de lesiones hepáticas por hierbas naturales. Claro. Entonces, en ese punto yo lo quiero enfocar. La enfermedad inflamatoria intestinal se postula que aparece cuando hay una alteración en mi genética, en la microbiota, en mi sistema inmunológico. Entonces, esa interacción y también con los factores epigenéticos, donde yo crecí, si nací allá en Macaracas o si nací aquí en la ciudad de Panamá. O sea, es una interacción de factores que puedan que el paciente desencadene con el tiempo una enfermedad inflamatoria. Existen test que pueden alborotar un intestino irritable, eso sí. Una vez me pasó con una paciente que tomó un té, me acuerdo, es un té que se llama té olón o té azul, y esta paciente ya sufría intestino irritable. Y me acuerdo que me llevó al consultorio y me dijo, doctor, que me tomé este té y me puso peor, no sé qué. Cuando yo desconocía totalmente que existía un té, no es azul, pero le dicen, es un té chino. Sí, sí. Y yo dije, que está contraindicado en pacientes con síndrome de intestino irritable, y es que usted se estaba matando. Wow, qué peligro. Sí, o sea, por el producto, la Claro. parte de la automedicación. Creo que ella lo estaba tomando por otra cosa que yo no me acuerdo ni por qué era. Pero sí, no, realmente más que desencadenar este tipo de enfermedades inflamatorias, el hígado sí lo puede afectar. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno toma remedios naturales. Venga, todos hemos tomado remedios naturales de la mamá, de la abuela, del tío, de la vecina, pero sí hay que tener esa cautela en lo personal. Cuando yo escucho que una persona está tomando algún remedio natural, pues yo siempre le digo, es que miraste unas pruebas del hígado y de todas maneras para ver cómo está tu hígado y certificar que todo está bien. No te vayas a hacer una lesión en el hígado por estar tomando eso. Claro, y todo en exceso es malo, ¿no? Y mira, sí, licenciada, una vez, eso sí, cuando yo me estuve formando como especialista en gastroenterología, sí recuerdo una señora mayor, en su caso fue lamentable, que ella sí hizo una hepatitis fulminante por hierbas. Wow. Sí, esa era una señora de más de 70 años y recuerdo que la señora falleció. Y el único factor de riesgo era que tomaba como 8 hierbas a la vez. Wow. Complicado para esas Sí. personas que a veces se ponen a mezclar ahí algunas hierbas y que uno no sabe mucho, Pero digo, porque uno no sabe. pero digo, este caso, licenciada, era una señora que tenía ya varios meses haciendo y sin un control ni nada, ¿no? Claro, no, y es que ahora en redes te dicen, ¿no? Tómate esta, con esta, con esta, con esta y te vas a ver así, o va a pasar tal cosa. Sí. Y la verdad es que, bueno, nada mágico hay, ¿no? Entonces, Sí. si uno no lo hace con supervisión. Sí, exacto. Eso O siempre también tiene a veces pasa que hay personas que van al doctor, no dicen que están tomando los test y entonces le mandan un medicamento, tal vez eso también puede ser contradictorio. Sí, de hecho yo le recomiendo a mis colegas que están en sintonía que siempre pregunten, aparte, yo hago 3 preguntas, porque a veces la gente no comprende lo que uno le está formulando en el momento Claro. del interrogatorio. ¿Tomas medicamentos? ¿Tomas suplementos? ¿Tomas hierbitas? Mm. Ya, ahí ya, Ujú. porque hay gente que toma magnesio, toma vitamina D, toma calcio, toma probióticos, y hay otros que toman el té de menta, el té de orégano, el té... Sí, 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 no. Y ya sí. yo sé que ese paciente, pues, Claro. ya, porque a veces depende, el hecho de interrogar es un arte al paciente. Sí, 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 uno Y, si tiene uno que saber. y uno tiene que hablarle claro a la gente. Ujú. Si uno se da con cosas muy, términos muy así técnicos, que me está hablando este doctor, mejor Isa. Claro, a lo más básico. A lo Mientras más básico. mejor. Exacto. Decía un doctor que mientras más sencillo uno explica, más uno sabe. Y eso decía bastante. Total. Tenemos preguntas o mensajes, no sé, a ver, cuéntenme qué hay por ahí. Saludos y gracias por todo su aporte. Jorge Sousa, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias. Buenas noches, saludos. Atenta a tan interesante tema. Gracias, Querube. Muchas gracias por estar en sintonía. Buenas noches, licenciada Ángela y el hermano Emaús, doctor Juan, el mejor gato. Hoy, José Garrido. Muy bien, muchas gracias. En sintonía con este interesante tema, gracias María Fon. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor, el apoyo con el uso de fibras en polvo o líquidas, como la ciruela, ¿qué tan efectivas son y cuánta recurrencia? Eso es verdad, siempre nos mandan como, nos dicen, que bueno, si no puedes ir al baño, ciruela pasa. Ajá. Y ahora hay como muchos suplementos que tienen que ver con esto mismo. Sí, nosotros en la dieta siempre, vamos a empezar por nuestro país, que la dieta del panameño no tiene fibra. La dieta del panameño es patacones, tortilla, empanadas, que son muy ricas,
pero no ingerimos mucha fibra. Entonces, nosotros tenemos que procurar 30 gramos de fibra al día. Eso es lo que se recomienda, 30 gramos de fibra ¿Cómo al se día. ven 30 gramos? Bueno, ahí es donde me apoya el nutricionista, Ok. porque yo no, en una consulta no puedo dar esa información así en detalle. Muy puntual, Es claro. muy puntual. Pero bueno, incluir, siempre uno le dice a la gente, incluye, si es posible, en todos tus tiempos de comida, frutas, vegetales, verduras también, ¿no? Ahí tú vas a incluir la fibra. Muchas veces nosotros en un desayuno a veces no todos los panameños tienen acceso a comerse una fruta en el desayuno. Claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta de la televidente, siempre es importante incluir estas fibras. Hay unas fibras que vienen en polvito, que ellas son, digamos, de los suplementos nutricionales más inocuos, por decirlo de alguna forma, para mejorar el tránsito intestinal. Volviendo al tema, si uno tiene una dieta balanceada, uno puede lograr un mejor, no es que se va a curar, un mejor tránsito intestinal. Y muchas veces en la práctica yo he tenido muchos pacientes, yo les he mandado 2, 3 laxantes y a los meses me dicen, doctor, mire que he mejorado bastante, de repente utilicé linaza, utilicé quinoa, utilicé la chía y increíble, pero hay muchas personas que a veces no conocen estos productos nutricionales. A veces hay gente que no sabe quinoa. ¿Eso Claro. qué es? Quizás se manejen ciertos estratos sociales estos productos, pero la quinoa realmente se puede adquirir y es enseñar a la población. Entonces, nosotros como gastroenterólogos, licenciadas, siempre tenemos que manejarnos con un equipo de nutrición que nos respalde. Hay unos suplementos de ciruelas que ya son más concentrados y de ellos sí se ha visto que en algunos casos sí puede causar dependencia. El hecho de utilizar ciertos productos a base de ciruelas y probablemente algunos conozcan los productos, pero uno siempre trata de que los pacientes estudiarlos. Okay. Cuando nosotros abordamos una persona con estreñimiento, uno pregunta pues lo que usualmente en el protocolo de interrogatorio nosotros decimos, si estás perdiendo peso, si estás teniendo sangrado, cómo es la alimentación, y ahí muchas veces uno se da cuenta que ni siquiera la persona, ahorita con todos estos calores que están haciendo, mucha gente no está tomando la suficiente cantidad de agua. Si de por sí antes no tomas agua, Sí. ahora con este calor que está haciendo en la ciudad de Panamá y en todo el país, entonces muchas veces no estamos hidratándonos. Entonces por ahí comienza el tratamiento. En algunos casos sí vamos a tener que prescribir laxantes, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no van a mejorar. Pero esto es como una pirámide, ¿no? Si tu alimentación y tu hidratación no están bien, ¿por qué vas a ir directamente a un laxante o algo? Sí. Entonces eso hay que verificarlo. A veces hay que retirar alimentos, mucho pan blanco, incrementar más la fibra, de repente retirar ciertos almidones, el plátano, harina, maíz, de repente no es quitarlo, sino saber qué porción de esto, y ese trabajo nos ayuda él o la nutricionista, dietista. La carne, las personas que comen carne en exceso, ¿he escuchado o eso es un mito? Las carnes rojas generalmente uno trata de restringirlas, también mejor pollo, pescado. Las carnes rojas realmente sí se ha visto que pueden, no hablando del estreñimiento, pueden aumentar el riesgo de cáncer colorectal en el tiempo. Y sobre todo aquellas que se preparan carbonizadas, barbacoa, ¿no? Entonces, al final digo, todos nos vamos a comer una carne, una hamburguesa, pero es moderar el consumo. Claro. Pero preferiblemente tratar de... la dieta mediterránea es la que más evidencia tiene en muchos aspectos en gastroenterología, sobre todo por el tema ahora del hígado graso, que se habla mucho, tiene bastante evidencia. Entonces, es como comer balanceadamente. Ok, y entonces intentar con alimentos, el ejercicio, Uy, sí. porque el ejercicio también sabemos que ayuda mucho para eso. Bastante. De hecho, bueno, gracias licenciada por la pregunta, pero bueno, yo a mis pacientes a veces yo los pongo a sufrir un poco, porque yo creo mucho en la prevención. Yo a veces, yo tengo este pensamiento que la prevención no vende mucho, pero sí ahorra en el futuro. Ahorita no vende mucho la prevención, pero a los años ahorra al Estado bastante. Entonces, y a nuestros bolsillos, porque comprar medicamentos para todos los días, eso es un tema. yo le digo eso, y eso yo se lo enfoco así mismo como usted me lo está diciendo a mis pacientes. O sea, mira, tú quieres de tu sueldo destinar este dinero en medicamentos, o sea, piénsalo. Hay personas que por su estilo de vida realmente a veces es difícil prescribir ejercicio, sobre todo los pacientes que viven en el área oeste y trabajan en la ciudad de Panamá. Hay pacientes míos
y yo sé que hay colegas que también conocen esta situación, que se paran a las 3, 3:30 de la mañana, manejan la ciudad de Panamá, tienen jornadas de trabajo largas en la ciudad de Panamá y retornan cansados. Sí. ¿En qué tiempo esa persona va a hacer ejercicio? Es imposible. Esa persona no duerme, está estresada. Entonces todo eso es como una cascada de eventos desafortunados que esa persona, si sigue con ese ritmo de vida, pues va a tener problemas a sus 40, a sus 50 años. Entonces esa es una población que hay que prestarle atención, tratar de ver cómo se lleva el trabajo de esas personas allá, o bueno, gracias a Dios pronto vamos a tener una línea del metro que esperemos agilice ese viaje, pero el ejercicio es importantísimo. Y qué bueno que lo dice de esta manera, creo que muy humanizado, porque es que hay veces hay personas que aunque quieran no pueden. Es así. Y realmente, pues, nadie quiere estar mal. Esa es una premisa, nadie quiere estar mal. Y realmente en algunos puntos, pues, pasa. Aquí me están regañando porque tenemos mensajes y no hemos ido a verlo. Vamos a ver. Por favor, vamos a hablar sobre el estrés, tensión, ansiedad, preocupaciones, que sé que son motivo de producirme malestar estomacal y bastante general. Gracias, Desiree. Yo también estoy ansiosa de que llegue ese momento. Ahorita vamos para allá, porque la verdad es que es un tema bastante importante. Rosalín González, el mejor gastro de Panamá y no lo pienso discutir. No te lo vamos a discutir. Excelente profesional. Súper. Buenas noches, licenciada Ángela, nuestro hermano Emaús, doctor Juan, excelente profesional, siempre preparándose, congresos internacionales, un médico de gran corazón. Bendiciones a ustedes y sus familias. Amén, muchas gracias. María Fong, doctor, ¿en qué clínica u hospital atiende? Ya están ahí anotándose. Okay. O sea, si usted quiere compartirlo, usted lo puede compartir sin ningún problema, si gusta, o si no, le podemos contestar después, como usted quiera. Sí, puedo contestar. Sí, claro. Bueno, yo actualmente trabajo a nivel privado en la clínica Sendigastro. Ahí se lo escribieron, mire. Aquí. Sí, atienden Sendigastro, antiguo edificio donde quedaba Benegans, ahora queda Rally, Panamá. Sí, y también a nivel público ejerzo mi profesión en el Hospital Santo Tomás. Súper. Bueno, mire, hay dos opciones para que el doctor pueda verla. Cuando uno va, ¿ahora sí? Ok, perfecto. Ajá. Los famosos detox no son para todo el mundo porque cada cuerpo es distinto. Estos jugos verdes y estas cosas también nos pueden ayudar cuando tenemos... Sí, pueden ayudar. Como dice la muchacha que acaba de escribir, definitivamente es que cada cuerpo responde de una forma diferente. Entonces, ahorita estamos en la época de las redes sociales, del influencer, de todo lo que... A veces yo siento que honestamente se idealiza demasiado el bienestar en las redes sociales. Por supuesto. Es una idealización que para mí llega a ser tóxica, porque le crea estrés a la persona. La persona quiere verse proyectada en ese ser humano que está ahí detrás de esa red social y muchas veces uno no sabe ni cómo está la salud mental de esa persona que está allí. Entonces se crea un estrés de quiero estar como él, quiero estar... Pero sí, puede ayudar, pero no, al final uno no puede estar viviendo de jugos verdes en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Cada organismo responde diferente. Y como yo le digo, en una visita usual a un médico gastroenterólogo o muchos especialistas, nosotros tenemos media hora, pero mira el tiempo que llevamos hablando y tantas cosas de gastroenterología. Entonces, el manejo de un paciente es multidisciplinario. Yo lo puedo ver, pero ese paciente va a tener que ser visto por un nutricionista, por Forfi, como decimos. Claro. Pero, licenciada, muchas veces en la consulta, y volviendo al tema de una de las radioescuchas que nos envía un mensaje, yo me doy cuenta de pacientes que están sufriendo por un proceso de ansiedad. Hay gente que viene a un consultorio y resulta ser que tiene un duelo no resuelto. Yo me doy cuenta. O de repente hay un paciente que quizá en su niñez sufrió abuso y tiene un síndrome de intestino irritable. O un paciente que de repente el jefe en el trabajo lo está y llega por una gastritis. Igual yo tengo que hacer mi abordaje clínico para descartar todo lo que es, pero no tiene idea. O sea, en gastroenterología vemos tanto eso, y quizás hasta el cardiólogo también, porque también a la gente por el estrés y la ansiedad le da el faracho acá. Pero nosotros en gastroenterología vemos mucha patología psiquiátrica, entonces yo les enfatizo a los pacientes. Hay mucho estigma, pero creo que con el tiempo, en los últimos años, ese estigma del paciente con, ya sea en el área psicológica o en la salud mental, eso se ha ido pues trabajando bastante bien.
Pero todavía hay gente que tiene esa cultura de que, ay, yo no estoy loco, yo para qué voy a un psicólogo, para qué, y si ya yo sé lo que tengo. Puede que tú sepas lo que tienes, pero no lo estás gestionando bien. Tal cual. Usted me va a hablar a mí de eso, o sea, usted es la que me va a dar clase a mí de eso. Tal cual. Entonces, apóyate en el zapatero a su zapato. Apóyate en el profesional que sabe cómo ayudarte. Y si tú has venido aquí por esto, mira, a mí me interesa que tú también te veas con este profesional por esto, porque somos un equipo. Si el psicólogo o psiquiatra te da de alta, amén. Pero fuiste, pero necesitas verte con ese profesional. Sí, Entonces sí, eso es importante. Es súper importante porque de verdad, o sea, todo está tan conectado, tan interconectado. Al final somos uno. O sea, es un mismo sistema que trabaja todo. Y a mí en algún punto, pues, también lo he hecho porque es que es importante. Y no es que uno quiera saber todo, por lo mismo uno envía a otros lados. Porque a veces dicen que, ¿y usted qué tiene que ver con cardiología? Bueno, yo que atiendo pacientes con adicción, pues obviamente tiene mucho que ver. Mira, una anécdota. Yo antes tenía, yo creo que mi esposa participó en eso. Antes yo tenía una cajita en el consultorio, que de hecho la tengo. La tengo, que era una cajita que yo comencé a recortar varios mensajes así que positivos. Porque la gente a veces llega golpeada, ¿no? Entonces al final de la consulta, eso era como, dije, bueno, saque un mensaje, eran puros mensajes positivos. Hoy, una vez, una paciente agarró, era de puros colores, parecía como confeti, agarró, y esa señora se ha puesto a llorar, y se me quedó como 5 minutos y dije, oh, Juan, yo no sé si le... Pero al final la señora me dijo, doctor, gracias, yo necesitaba leer esto. O sea, la gente llega al consultorio con cosas pesadas. Entonces es ir más allá de la gastritis, lo que trato yo de poder ejercer en mi práctica, ir un poco más allá de la persona. Yo tengo un hábito que siempre a mis pacientes les pregunto a qué se dedica, y eso no es por bochinche, sino es como para entender un poco cómo hacen los pilotos, cómo hacen las secretarias, los taxistas. Eso me da a mí un mapa de cómo es el estilo de vida de esa persona. Entonces, no, en gastroenterología, el tema intestino, cerebro, eso pan de cada día. Y hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo para hablar, porque yo quería hablar de varios temas que tengo ahí en la lista, pero yo no sé si nos da el tiempo porque hay bastantes mensajes. Vamos a seguir viendo los mensajes que tenemos aquí. Los famosos detox que no son para todo el mundo, cada cuerpo es distinto, va a depender, como dijo el doctor, ¿no?, de cada uno. Vamos a ver. ¿Es saludable reemplazar el arroz por quinoa o chía? Se habla que existen ciertos almidones resistentes, y yo sé que los nutricionistas saben mucho más de esto, pero sí se podría. Aquí lo importante son las porciones. El arroz no es malo, el problema es las porciones de los panameños que consumimos de arroz. Parecen volcancitos. Sí. Entonces, digo, yo trabajo a nivel público y hay veces que yo me voy y que tengo que confesarlo a la fondita. Claro. Y yo le digo a la señora, ¡ey! Aguántame el arroz, aguántame el arroz. ¿Cuánto cuesta una presa más de pollo? Y me pone además a proteína, o sea, prioriza la proteína. Pero sí es bueno la observación que está haciendo la televidente. Sí se puede reemplazar, pero también hay que tener en cuenta nuevamente hasta qué porción yo debo consumir de esto. Habrán personas que no toleran la quinoa, otros que no toleran la chía. O muchas gente veces, que no sabe hacerla. O gente que no sabe o cómo prepararla, porque sabes que ella tiene un proceso que hay que quitarle ciertas sustancias para que no te caiga mal. Entonces, es la educación. O tal vez si lo han preparado y no le sale bien, es que hay que hacer un proceso previo para poder comerla. Sí. Todo eso es importante. Por lo menos hace unos años atrás, garbanzo, el hummus, a mí me encanta el hummus, y eso es garbanzo. Pero también los garbanzos tienen una forma de preparación para evitar que cuando lo comes no te dé tantos gases. Sí. Entonces, es eso, pues, variar las opciones que uno tiene. Pero bueno, entre las redes sociales, es verdad, eso también tiene la parte positiva que educan a las personas. Pero nuevamente yo soy muy así como que a la métrica, irse con el especialista, ¿no? Saber cuánto necesitas de comer de esto, no excederte. Por ahí he escuchado también que a veces el arroz del día siguiente es un poquito mejor en alguna parte porque no tiene tanto sobre todo en los diabéticos, hacer el pico de glicemia, ¿no? Uno se dice por ahí que uno no debe comer el arroz así que recién salió de la paila. Y menos caliente. Y menos caliente porque también corre el riesgo de hacer en el diabético, pues,
Los picos de insulina, ajá, de glicemia, ¿no? Sí. Después de la... Ajá, eso es. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Ese tema de la nutrición es interesantísimo. Sí, eso es otro mundo. Ese es otro podcast. Sí, otro podcast. A ver, dice, fe de rata, no es gato, es gastro. Ah, bueno, muy bien, no pasa nada. ¿Cómo no? Pensaba yo que no sé, un gato así como Benzema, que es el crack del El gato equipo. Cósmico. También. El gato cósmico. Está bien, cualquiera de esos. A ver, Dios te bendiga siempre, hijo mío, te amamos mucho. Ay, qué bueno. Buenas noches, mamá, que está ahí viendo. Muy bien. Lilibet Canales, excelente tema, doctor. Saludos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, excelente tema. Gracias al doctor De Luca. Rosario Muñoz. Gracias. Doctor De Luca, llegamos a consulta con dolores pesados. Mi estilo es sencillo, orar, leer y mejorar. Marilyn Perfecto. Zamora. Sabes que eso, en aquel paciente que me lo permite, ¿no? Nosotros atendemos pacientes con diferentes credos y diferentes, pero hasta el punto de vista científico, por ahí hay papers que hablan acerca del poder de la oración o de la meditación en la parte de... Entonces, en aquel paciente que me lo permite, yo le digo, bueno, si usted asiste a un culto o algo, apóyese también en esa parte. Eso no... Creo que el ser humano son como varias esferas que tienen como un núcleo, yo lo veo así, ¿no? Entonces, todo tiene que estar girando en alguna forma, ¿no? Sí, para que se mantenga como es. Y los que son seguidores de Sanamente podrán escribir ahí cuáles son las 4 patitas de las que yo siempre le hablo de una persona. O sea, qué cosas debe tener para estar balanceada, porque está la parte biológica que es muy importante. O no sé si lo dejo para que alguien lo diga o mejor lo digo yo misma, pero es importante que nosotros podamos tener un cuidado integral de nuestra vida. Y a veces puede ser que uno se esfuerce y haga cosas y tal vez uno no llega a los resultados que uno espera, pero lo importante es estar saludable, porque eso también es algo que es súper valioso, saber que no es por vernos o estar de alguna forma, sino porque nuestro cuerpo funcione. Yo hace mucho tiempo leí en algún lugar y decía, nuestro cuerpo es una máquina, y recuerdo que eso me dio como tristeza, yo no sé si yo lo he compartido, porque yo decía que es una máquina, pero es que bonito es el cuerpo, y uno piensa y uno siente, pero después lo entendí, si tú no le das un mantenimiento bueno a tu máquina, no va a funcionar. Total. Entonces yo creo que eso también nos hace pues tal vez pensar de alguna manera o pensar distinto, porque tú no quieres que tu máquina deje de funcionar, o sea, lo último que tú quieres es eso, una computadora que no sirva, hablábamos de las impresoras antes de empezar, o sea, eso no es el fin que uno espera, pues. Mira que ahora que habla de eso, licenciada, y o sea, cuando uno es, por lo menos acá, lo que hemos tenido, digamos, la bendición, y no solamente el médico, todas las ciencias que conviven junto con los profesionales de la medicina, las enfermeras, técnicos, radiólogos, psicólogos, ustedes, o sea, uno cuando va adentrándose en el estudio del cuerpo humano, uno dice que Dios, la botaste. O sea, es una creación tan perfecta. Sí, sí, sí. Que uno se asombra. Entonces, yo me voy a eso. Es que, oye, pero Dios existe. Existe. Exacto. Existe. Sí, es que son tantas cosas. Sí. Son tantas cosas que realmente, pues, a veces yo siento que nos quedamos como viendo lo poquito de lo grande, y a veces por eso mismo es tan complicado como encontrar un especialista o llegar donde realmente me toca, porque nos quedamos como en lo mínimo, cuando en realidad hay muchas especialidades. Yo siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo, que Dios debe existir para que ustedes tengan inteligencia para poder hacer las cosas. Cuando alguien me refuta alguna idea de Dios, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú estás aquí, estás estudiando, ¿de dónde sale todo eso? En algún punto, pues eso tiene mucha validez, y yo creo que es importante. Tenemos otros mensajes, vamos a ver. Saludos a nuestros queridos amigos Ángela y doctor De Luca, abrazos. Saludos el señor Carlos Quintero, que nos está ahí viendo. Muy bien, felicidades de todo el excelente panel. Saludos, doctor, y licenciada Angie, the best. Ah, y Azael yo lo vi por ahí, me parece que lo vi. Muchas gracias. Bendiciones al doctor Juan Gabriel, excelente médico, muy humano. Gracias por mantener en pie. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora sí terminamos con los mensajes. Bueno, hemos estado hablando de diferentes cosas, ¿no? Todas ellas tienen que ver... ¿Cómo se llamaría? Es el sistema... Usted habló de un sistema ahorita. No fue digestivo, usted dijo otra cosa. Entérico. El sistema entérico, ¿qué es eso? Es que en el tubo digestivo, o sea, dentro de las capas de la pared del tubo hay una red nerviosa. Ok. Entonces esa red es la que
explica muchas veces por qué se dan los movimientos de las tripitas. Yo le digo así a mis pacientes, ¿no? Por qué se contrae, por qué se relaja, por qué sientes un nudo en la garganta o una bola aquí. Hay gente que dice, doctor, yo tengo una bola aquí. Y yo dije, no, tú no tienes nada. Tranquila, tu cerebro te está haciendo ese, doctor, tengo una pelota acá. Y digo, tengo que examinar al paciente, ¿no? Vamos a ver la bola. Si tengo dudas, pues vamos a mandar un estudio. Pero el cerebro tiene una capacidad increíble de hacerte crear síntomas como él le dé la gana. Entonces ahí participa mucho el sistema nervioso, ¿no? Que de la parte entérica, ¿no? Entonces ahí hay neurotransmisores, hay neuroquímica. Por eso es que los pacientes que están con depresión o ansiedad también se beneficia de esos mismos medicamentos. Hay una rama que se llama neurogastroenterología, licenciada, que hay especialistas. De hecho, ahora hay un muchacho muy brillante que está en Estados Unidos haciendo una especialidad de ello, el doctor Zúñiga, si me ves por ahí. Un muchacho muy estudioso. Y el sistema nervioso, o sea, esos medicamentos que se utilizan para psiquiatría también se utilizan en neurogastroenterología, porque modulan la conexión de neurotransmisores en ese sistema. Entonces, también por ahí a veces uno tiene que educar al paciente, porque nosotros prescribimos antidepresivos, pero no lo prescribimos con el objetivo de la depresión, sino para modular esas sustancias neuroquímicas en el tubo digestivo para que funcione mejor el tránsito intestinal, pues los síntomas del paciente. Ah, miren qué interesante, información interesante todos los días, ¿no? Cuando estábamos hablando ahorita, bueno, es que hablar de hígado graso, pues la verdad es que nos daría para hablar todo un programa, eso es otro tema, pero es algo que después de la pandemia creo que mucho se habló de que el COVID le dejó esto a las personas. Y no sé si eso es cierto, porque lo he escuchado, pero no sé qué nos puede decir de eso. No, realmente, quizá el hecho de estar en casa y confinarnos por mucho tiempo nos hizo, en algunas personas, algunos sedentarios, y crear hábitos de vida no muy sanos, porque en aquel entonces nosotros estábamos encerrados en un espacio, o viendo televisión, o comiendo, o trabajando en casa, inactivos, cuando antes solíamos pararnos de un lugar a otro en la oficina. Sí, pero también ha influido el hecho de la mala alimentación, pues. También que las enfermedades crónicas a nivel mundial se han ido en aumento poco a poco. Entonces los estilos de vida que nosotros siempre le decimos a los pacientes que traten de corregirlo, es lo que también ha provocado que, por lo menos aquí en Panamá y en todo el mundo, de hecho el hígado graso es la enfermedad hepática más prevalente a nivel mundial. Y se asocia pues con otras patologías, ¿no? Presión alta, diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, que ahora cambió la nomenclatura, pero bueno, para que nos entiendan, síndrome de ovario poliquístico. Sí, porque el nuevo, ni yo que lo he leído tanto me acuerdo de cómo es que se llama. Sí, no, y cada vez algo salen... metabólico. Sí, exacto, ahora ya no se habla de hígado graso, sino de enfermedad metabólica hepática, o sea, tiene una... Sí, o sea, tiene una muscle D en inglés. Cada año, pues, los expertos en estos temas andan cambiando un poquito los nombres, porque antes se hablaba del hígado graso no alcohólico, enfermedad no alcohólico, pero el hecho de no alcohólico estigmatizaba a la persona con este tipo de adicción, entonces por eso se hizo el cambio, y yo pienso que sí, en verdad, ¿no? Bueno, no alcohólico, no. Sí, deja a la persona con su problema y mejor llámalo como... De otra forma. Sí, exacto. Claro. Otra pregunta que tengo, ¿cómo yo sé cuáles podrían ser como algunos síntomas que yo tengo antes de terminar? Porque tenemos todavía mensajes, se nos está acabando el tiempo y quiero saber cómo sé que tengo que ir a un especialista como usted. ¿O cómo debo ir donde usted? Ajá. Bueno, generalmente, en Panamá existen muchas rutas dependiendo del acceso que esa persona tenga a un médico especialista. Si es el sistema público, pues la realidad, licenciada, es que estamos bastante saturados porque somos pocos en el sistema público y nosotros dependemos de la referencia de un médico, ya sea general o de un especialista en medicina interna. A nivel privado, pues todo se gestiona mucho más rápido porque la persona agenda directamente con nosotros. Las razones por las cuales una persona tendría que ir con un gastro, yo considero que sí, obligatoriamente, pudiera ser cuando ya, digamos, los síntomas de gastritis, ya después de haberse investigado, no estén mejorando.
Si una persona tiene problemas de colesterol elevado, y hay que hacer algún análisis adicional en el hígado, porque las enzimas del hígado no están bien, están altas. Ya ahora se conoce, y esto es un tema que a mí también me gusta bastante, antes se pensaba que el cirrótico era solamente el que tomaba alcohol. Ahora no, ahora hay muchas otras causas de cirrosis, pero antes uno pensaba que había un hígado sano y había un hígado cirrótico, como que es blanco o es negro. Pero no, ahora hay una interfase, hay un viaje desde un hígado sano hasta un hígado enfermo, y ya eso se puede conocer e inclusive se puede revertir. Entonces, si una persona en unos análisis nosotros nos damos cuenta que hay datos de fibrosis hepática, la fibrosis es como la antesala a la cirrosis, y una fibrosis temprana, si esa persona logra cambiar su estilo de vida, un tratamiento específico, sí se puede. Generalmente lo que ha demostrado más evidencia es la reducción del peso. Entonces se puede lograr ya sea con ejercicio, con otros medicamentos que están ahora muy de moda, pero si ya esa persona, créame que si nosotros prevenimos que llegue a una cirrosis, la persona va a tener una mejor calidad de vida. Y yo siempre pienso en el dinero, al Estado se le ahorra una gran cantidad de dinero porque es un cirrótico menos, es un paciente que ya no se va a trasplantar. Entonces, y bueno, si una persona arriba de los 45 años desea hacerse una colonoscopia de chequeo, pues también tendría que ir a un gastroenterólogo. Después de los 45 años, todos debemos hacernos algún estudio del colon, ya sea invasivo o no invasivo. Un no invasivo es una prueba de sangre oculta en heces con metodología FIT anualmente para conocer si yo tengo riesgo de tener adenomas, que son como o pólipos, que yo le explico a los pacientes, son como pequeñas verruguitas que van creciendo en el intestino, y algunos de ellos se comportan de una forma desordenada y con el tiempo pueden desencadenar un cáncer. Es una prueba sencilla que se hace en la caca, anualmente. O si yo tengo acceso a una colonoscopía, después de mis 45 años me puedo hacer la colonoscopía directo. Digamos que esas son las razones como las que tendría que ir. Pero mientras usted tenga un estilo de vida saludable, coma bien, se relaja, va a la iglesia, todo lo más. Tranquilo, para adelante. Yo creo que a veces la gente, cuando se va a hacer los exámenes de sangre, he visto mucho que dicen el de ese, ay no, ese no. Y a veces dejan como la cosita ahí. Me ha tocado verlo, me ha tocado ser de esas. Y qué importante puede ser también en algún momento, ¿no? Estar al pendiente. Y sobre todo, como usted dice, después de los 45 años, pues ir a ver. El mundo en estos momentos está caótico, pero yo creo que hay que darle gracias a Dios de haber crecido o estar en este momento en donde sabemos que algunas cosas se pueden revertir y no es que nos vamos a morir de ellas. O sea, es una cuestión que la ciencia pues ha avanzado muchísimo y que podemos ser nosotros beneficiados de ella. Tenemos más mensajes. Como dije que se estaba acabando, la gente empezó a hacer exactamente. Me encanta, Querube, qué buena eres. El ser humano es biológico, psicológico, socioespiritual. O sea, esas son nuestras esferas de nosotros, pues de cada uno de los seres humanos, y si no las tenemos nosotros trabajadas, pues va a ser bastante difícil. Excelente, te voy a traer un premio. Lucila Chang Fossati, síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Gracias, Lucila. Exactamente, ese mismo. Algún pedacito teníamos ahí. Excelente doctor, muy cercano y con mucha vocación para atender a sus pacientes. Bendito sea Dios, 1000% recomendado. Wow. Gracias. Ya saben, ustedes saben que aquí le traemos a los mejores especialistas, así que ya se lo están ahí comprobando. Lucy Rodríguez, buenas noches, licenciada y doctor Luca. Dios los bendiga siempre en victoria con Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido bastantes mensajes, muy feliz de que nos puedan estar acompañando. Recuerden que igual, si se les ocurre alguna otra pregunta, yo quiero invitar de una vez al doctor para que venga en algún otro espacio que tenga, porque quedaron muchas cosas por hablar. Con mucho gusto. Y creo que la gente está interesada, muy interesada en estos temas, que a veces, que bueno, en las redes sociales se habla tanto de todas estas cosas, pero que realmente a veces no tenemos como ese acceso un poco a poder consultarle o poder compartir con un gastro, ¿no? Qué importante puede ser eso. Así que muchísimas gracias a usted, doctor. ¿Algún mensaje final con el que nos quiera dejar? Dale gracias a Dios por esto. Dale gracias a Dios por esto, porque yo siempre le doy gracias a Dios por... es una bendición poder trabajar en lo que uno ama. Así es. A veces no se dan las cosas, pero bueno, en este caso pues Dios me dio la oportunidad de hacer mi trabajo, y a veces
mi trabajo no lo siento como un trabajo, a veces puede ser un hobby, quizá lo siento un poco pesado por la demanda, pero le doy gracias a Dios siempre por poder ejercer lo que amo. Y bueno, todos los televidentes importantes, pues creo mucho en la prevención, en los estilos de vida, comer saludable, hagan ejercicio, por favor, hacer ejercicio. No tiene que estar todos los días metidos en un lugar, un gimnasio, pero creo mucho en la parte de la prevención y creo que si nosotros pues hacemos un poquito más de actividad física, comer saludable, gestionar mejor las emociones, pues definitivamente que bajarán mucho los síntomas que nosotros podamos tener y evitar automedicarse, ¿no? Si usted sabe que hay algo que no está bien, pues a veces el vecino me sabotea las cosas. Sí. Porque el vecino o la vecina que le dice al paciente, oye, ¿por qué estás bajando de peso? ¿Estás haciendo ejercicio? Y la persona dice que no, ahora voy a engordar porque me vieron un poquito... Eso es lo peor que la gente puede hacer. He Me conocido ha varios pasado. casos. He conocido varios casos. Entonces no sabotea a la gente, deja que la persona haga su camino, pero nunca perder a Dios de su vida, eso es importante, creo que sí. Y con eso no se proyecte, también es otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, son tantas cosas. Tenemos otro mensaje antes de dar, lo queremos mucho en mi familia, Marilyn Zamora. Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene un buen médico, uno lo siente parte de su familia. Ayer que estábamos trabajando genogramas con mis estudiantes, me decían que si uno tiene a alguien que uno quiere mucho, pero no forma parte de su familia, yo es que ahí puede ir un profesor, puede ir un médico, puede ir un psicólogo, puede ir un sacerdote, el que usted quiera, póngalo. Al final formamos parte de la familia. Yo creo que es una bendición poder hacerlo y pues sí, el que tiene vocación va a ser 1000 veces más bonito poder trabajarlo y sobre todo llegar a tantas familias que lo necesitan, no solo como lo dije al inicio en momentos preventivos, sino también en momentos difíciles. Total. Porque bueno, dar una noticia triste o estar en un acompañamiento en un caso que ya tú sabes que bueno, así va a finalizar, pues, todas esas cosas son muy fuertes y de seguro que pues uno también tiene que trabajarlas como profesional. Total. Diferentes ramas, pero al final uno tiene como la vida de la gente muy aquí, ¿no? Entonces es bastante importante poder hacerlo con mucho respeto, trabajando en la bioética y todas esas cosas que ya uno conoce, ¿no? Y bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, al equipo que está detrás de todo esto. Sí, es un equipo maravilloso, como siempre. Muchas gracias a Samir, muchas gracias a Yanio por estar ahí. Y a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, ya saben que este programa queda aquí grabado para que ustedes lo puedan compartir. Si usted tiene a alguien que tiene el síndrome de colon irritable y tal vez pues ahí déjele el videíto para que lo pueda compartir y cualquier otra persona que usted conozca que quiera prevenir, porque esto es prevención, ¿no? Así que bueno, vamos en estos momentos a dejarlos con un video musical para que disfruten esta noche y nos vemos la próxima semana con mucho más de Sanamente. Hasta luego. Hasta luego. No permitiré que la sensación de sentirme a la deriva me desarme las ganas de vivir, encontrar una salida. Si hice algo mal, lo repararé. Los curitas no se acaban y volver a empezar, que ya no me importa lo que dejé atrás.
Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.